Bueno, le damos continuidad a nuestro estudio sobre el Sermón del Monte en la sección de la justicia del reino, es el cuerpo del sermón, en la parte correspondiente a los ejemplos de Jesús de una justicia mayor que las prácticas religiosas de los fariseos, capítulo 6 de Mateo. Ya hemos visto dos de esas prácticas, la ofrenda y la oración. Hoy nos corresponde la tercera de esas prácticas, que es el ayuno, los versículos del 16 al 18 de Mateo 6. Recordemos que estamos viendo desde la perspectiva de que el sermón es la justicia del reino de los cielos, del reino de Dios. Y que estos ejemplos son una muestra de lo que Jesús quiere decir con una justicia mayor. Se ha subrayado que Jesús no rechaza las prácticas religiosas, sino que pone atención a las motivaciones detrás y a las actitudes con las que se hacen las prácticas. Bueno, el ayuno. El ayuno se ha convertido en la actualidad en un asunto de discusión en las diferentes tradiciones eclesiásticas. Lo cual ha producido en no pocos casos precisamente la situación que Jesús está condenando aquí. Jesús enseña juntas la práctica de la oración y el ayuno porque normalmente estas estaban juntos en la devoción y piedad judías. El ayuno al que se refiere Jesús aquí no es una condición impuesta, como lo vemos en el caso de Pablo, digamos, allá en 2 Corintios 6 o capítulo 11 también, sino a una práctica voluntaria de abstinencia de alimento como un ejercicio religioso, lo cual era común entre los fariseos. ¿Cuál era la práctica de los fariseos a la que Jesús se refiere? La ley judía solamente mandaba un ayuno al pueblo de Israel, el día de expiación. Está señalado eso en Levítico 16, en Levítico 23, en Número 29 y se menciona en Hechos 27 también. Sin embargo, la práctica del ayuno se multiplicó en la historia de Israel por diversas razones, aunque siempre relacionadas con la devoción y la piedad religiosas. Hay un comentarista famoso que hace una exposición atinada de los ayunos de Israel, clasificándolos en 3 categorías. Están los ayunos como una expresión de humillación, y hay mucho de esto que vemos, pesar por el pecado, y está en conexión con la confesión del pecado. Están los ayunos como una expresión de lamentación por algún mal experimentado, algún problema que se ha sufrido, por malas noticias, en fin. Y hay un tercero que tiene que ver con el ayuno y con el fin de promover concentración en un importante acto o acontecimiento. Esto lo vemos, por ejemplo, en el caso de Hechos 13, cuando se envían los primeros misioneros desde Antioquía, o la designación de ancianos allá en Hechos 14, 23. Sin embargo, en el Antiguo Testamento Dios mismo expresa a través del profeta Isaías cuál es su opinión acerca del ayuno de Israel, el correcto y el incorrecto, el famoso pasaje de Isaías 58. Es posible que Jesús tenía en mente este pasaje cuando enseñó sobre esta práctica aquí en el Sermón del Monte. La práctica de los fariseos se parece a lo que Dios condena en Isaías 58. El ayuno que practicaban los fariseos no parece ser ni de lamento ni de concentración. Jesús mismo desalienta el ayuno de lamento por circunstancias tristes. Mateo 9, Marcos 2, Lucas 5. Aunque él mismo practicó el ayuno como concentración para el desarrollo de su misión. Mateo 4, al comienzo. El único tipo de ayuno que cabe aquí es el de la expresión de humillación, sea fingida, como se ve ahí en Mateo 6, o genuina, como se ve aquí mismo también. Por tanto, Jesús no condena el ayuno en sí,
como una práctica religiosa, sino la actitud hipócrita y exhibicionista de los fariseos, quienes incluso cambiaban su apariencia personal externa con el propósito de impresionar a los demás y en consecuencia recibir aprobación y elogio. Se trata exactamente del mismo problema que se observa con la ofrenda y con la oración. El ayuno al que se refiere Jesús aquí obviamente no es el ayuno del día de la expiación, el cual era obligatorio y lo practicaban todos al mismo tiempo. Es decir, nadie estaba impresionando a nadie. Aquí se trata de un ayuno individual, privado, que los fariseos se encargaban de hacerlo público. Uno podría sacar la conclusión de que Jesús prohíbe la exhibición pública de la piedad. En nuestro mundo eclesiástico contemporáneo parece que estamos haciendo justamente lo que Jesús está condenando. Bueno, ¿cuál es la práctica exigida de Jesús? Cuando ayunéis, es una expresión que asume que los discípulos sí van a ayunar, como van a ofrendar y como van a orar. La controversia de Jesús no se centra en la práctica, si es válida o no, si se debe hacer o no. Muchos cristianos de iglesias históricas más tradicionales se concentran en este asunto para contrarrestar la enseñanza y la práctica de otras iglesias, como iglesias pentecostales y neopentecostales. Es cierto que a los discípulos se les manda a ofrendar y a orar en muchas otras partes del Nuevo Testamento, y aparentemente no se manda a ayunar, pero hay que recordar que Mateo fue escrito después que la mayoría de las epístolas y que las enseñanzas del Sermón del Monte, que describen las características de los discípulos. Por lo tanto, la práctica del ayuno es perfectamente compatible con la identidad de los discípulos de Jesús. Y como ya hemos visto, se practicó, la iglesia lo practicó normalmente como una de sus prácticas. El punto es que los discípulos no deben ayunar para recibir reconocimiento humano. Por tanto, los discípulos deben como ponerse de fiesta durante el ayuno, precisamente para que solamente Dios sepa que están ayunando. ¿Qué hace entonces con los ayunos congregacionales tan comunes en ciertas iglesias? O ahora ayunos nacionales que se promueven como una práctica, ¿no? ¿Están prohibidos? Pues no, así como las oraciones públicas no están prohibidas, tampoco los ayunos públicos. No se trata de lo público versus lo privado, sino de la actitud correcta versus la actitud incorrecta. Seguramente hay actitudes correctas en la práctica del ayuno público, como también incorrectas. Los discípulos somos responsables de esas actitudes. Las tres prácticas de los judíos, las prácticas principales, son solamente representativas de muchas otras prácticas que los discípulos hacían. Jesús no está regulando cuáles prácticas se deben hacer y cuáles no, sino está yendo al fondo otra vez, está cumpliendo la ley, yendo al fondo, las motivaciones y las actitudes detrás de lo que hacemos. Por eso dije que las prácticas religiosas son peligrosas. Nos pueden hacer creer que simplemente practicarlas es suficiente. Y nos pueden hacer creer que estamos bien con solo hacerlas. Y Jesús dice, no. Tiene que ver con las motivaciones y las actitudes internas. Bien, concluimos esta parte ahora.